Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en este lugar y en el día de hoy vamos a estar analizando un poco un gran ejemplo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Te invito a que lo podamos compartir juntos. Si hay algo que encontramos en la palabra de Dios, son muchísimos ejemplos de diferentes personas, pero que no son distintas ni a vos ni a mí. Hoy les quiero mencionar un ejemplo de un gran hombre de Dios, uno de tantos que, usados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, siendo instruidos por grandes personas, hicieron cosas increíbles. Y esa persona de la que hoy quiero hablar es acerca de Timoteo. La vida de Timoteo la podemos encontrar en la Biblia gracias a los escritos que Pablo nos dejó, tanto en el libro de los Hechos como en las dos cartas que fueron dirigidas directamente a Timoteo. En ellas, Pablo nos cuenta un poco de cómo fue la vida de él y empieza desde el principio. Nos cuenta que Timoteo fue un niño que fue instruido en la palabra de Dios y estas instrucciones las recibió a través de su madre y a través de su abuela. Fueron muchísimas las cosas que él hizo, pero si hay algo que se remarca todo el tiempo es la instrucción que él recibió. Un día, cuando Pablo visitaba la ciudad de Listra, donde él vivía, se encontró con que la gente daba muy buen testimonio acerca de Timoteo. Y esto fue lo que lo llevó a querer sumarlo a su equipo, a que sea Timoteo colaborador en el trabajo que Dios le había encomendado a Pablo, que no era nada más ni nada menos que empezar la formación de la iglesia. A través de todos los lugares, Pablo iba, llevaba la palabra de Jesucristo y formaba las iglesias. Y a este equipo fue que Timoteo se sumó. Como dije, todo esto lo podemos encontrar en las cartas que Pablo dejó escritas. Y ahí podemos ver cuán grande fue la tarea que Timoteo tuvo. Pero hay un pasaje que quiero que podamos leer. Y está en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Y dice así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y me pareció muy importante esto que Pablo le estaba remarcando a Timoteo, dentro de muchísimas instrucciones que le está dejando en estas cartas, muchísimo trabajo que tenía que hacer Timoteo. Entre todo eso le dice: pero acordate de lo que aprendiste, de quién aprendiste. Y no era nada más ni nada menos que remontarse a esa instrucción que él había recibido en su niñez. Y les dice: porque eso puede hacerte sabio para alcanzar la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Porque Timoteo había aprendido las Escrituras acerca del gran poder que Dios tenía y de cómo él había actuado a favor de su pueblo. Pero ahora el mensaje que además llevaban con Pablo era la salvación que se recibía por medio de Cristo. Y como dije al principio, un gran hombre que hizo una tarea increíble gracias al poder que actuaba en él. Y él no era distinto ni de vos ni de mí. Por eso tenemos que remontarnos a eso que aprendimos. Y qué importante entonces también es cuál es la instrucción que le estamos dando a nuestros niños.
que le damos a cada uno de ellos. Y en la palabra de Dios también encontramos un gran consejo. Y este consejo lo dejó nada más ni nada menos que la persona más sabia, la persona a la que Dios le dio la mayor sabiduría y que no va a haber otro como él. Salomón en los Proverbios nos dejó escrito, en el Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y cuántas veces lo hemos leído? Y hay algo que quiero remarcar también. Este pasaje podemos dividirlo en dos partes. Un consejo o un mandato seguido de una promesa. Instruye al niño en su camino. Un consejo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una promesa. Sin embargo, es un enunciado neutro, porque no nos dice que el resultado de esa promesa es exitoso, ni tampoco nos dice que no va a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido se lo damos cada uno de nosotros. Que esa promesa sea exitosa, sea triunfadora o que sea todo lo contrario. ¿Cuál es el camino en el que estamos instruyendo a nuestros niños? ¿Cuál es el camino al que le queremos instruir en ellos, del cual no se van a apartar por promesa que tenemos de Dios? La mejor respuesta que tenemos es instruirlos en la palabra de Dios. El mejor camino que podemos marcar para ellos. Porque en su palabra encontramos todas las guías. Para cualquier inquietud que tengamos en nuestra vida, la respuesta está en la palabra de Dios. Para cualquier duda, dificultad, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Y a veces creemos que cada uno de nuestros niños y nuestras niñas todavía son demasiado chiquitos. Pero no. Nunca es demasiado temprano ni nunca es demasiado tarde para aprender la palabra de Dios, para instruirnos en ella. Y esto no quiere decir que ellos no pasen por dificultades ni por tormentas, ni que el día de mañana se encuentren en una encrucijada cuando ellos tengan que elegir qué es, cuál es el camino que van a seguir. Pero si seguimos el consejo de Dios y los instruimos en su palabra, la palabra de Cristo va a ser muchísimo más fuerte que cualquier otra que se les pueda cruzar en su camino. Y entonces va a ser Cristo la respuesta que ellos elijan. Y ahí vamos a encontrar esa promesa victoriosa que nos dejó escrita. Aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y una palabra más que Pablo también nos deja escrita, que le deja escrita a Timoteo para animarlo. Y hoy también nos los deja escritas a nosotros para animarnos a seguir instruyendo en esta palabra. Y también está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas está preparado para toda buena obra, porque también creemos en esa promesa, que nosotros somos creados por Dios para toda buena obra, y cada uno de ellos también lo está. Es nuestro trabajo instruirlos para que el día de mañana la respuesta sea el camino de Dios y para que puedan desarrollar cada una de esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para ellos. Que Dios los bendiga mucho, que esta palabra sea de ánimo para cada uno de nosotros, sabiendo que en Dios tenemos una gran promesa. Los invito a que puedan suscribirse al canal de nuestra iglesia, donde van a encontrar muchos mensajes para toda la familia, para todas las edades,
porque este es el encargo que nos dejó Jesús, llevar su palabra a todos. Y bueno, también que puedan poner me gusta y siempre recuerden que tienen los comentarios habilitados para que podamos interactuar a partir de ellos. Que Dios los bendiga y seguramente nos estaremos viendo pronto.